¿Cómo están? Yo soy Guillermo Osorno y para mí es un enorme placer presentar al diseñador Ariel Rojo. Hace unos días estaba yo reflexionando sobre unos juegos infantiles que han puesto por toda la ciudad, que son unos juegos de manufactura china, que tienen un castillito, un puente, una resbaladilla, y que a mí particularmente me parecen muy feos. Pensaba, ¿quién podría dar una solución a este tipo de problema de diseño urbano? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue al propio Ariel Rojo, que es uno de los diseñadores mexicanos más imaginativos y que a mí me gusta mucho. En la página de Ariel Rojo dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es una cita de Albert Einstein. Y si uno revisa las soluciones que hay en esa página, por ejemplo, a un escurridor de trastes que se convierte en la manufactura de Ariel Rojo en una pieza llamada Mojado, que es en realidad un paisaje desértico, o en su alcancía, que es una lavadora de cerámica blanca llamada lavado de dinero, uno se dará cuenta que Ariel es uno de estos diseñadores más creativos en la ciudad. Hoy Ariel hablará junto con Horacio, que es el director general de Abasto, de la Merced, y me da muchísimo gusto presentarlos. Por favor, un aplauso a Horacio y a Ariel Rojo. Gracias, colega. Muchas gracias. Ariel. Perdón. Hola, hola. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación a todos. Mesamérica, querido Enrique, un placer como siempre. Bueno, nos presentamos, por favor. Horacio Robles, director general de Abasto, el encargado de los mercados de la ciudad, y más bien yo vengo a acompañar al buen Ariel, gran diseñador mexicano, y queremos platicarles de la mesa a la ciudad. Antes que nada, la introducción por la que estamos aquí es porque hace algunos meses la Ciudad de México convoca un concurso para hacer el rescate integral de la Merced. Ya explicaremos un poquito a más detalle por las razones. Y finalmente, yo soy parte de un equipo coordinado por otros arquitectos, quienes ganamos este concurso. Y de ahí una invitación de nuestro querido Enrique para hablar un poco del proyecto y hablar de otras cosas que podemos hacer todos en conjunto. Por ahí nos están buscando la presentación. Perfecto, muchas gracias. Siguiente. Bueno, esa era nuestra presentación. Adelante. Miren, aquí tengo una pantalla, está buenísimo. Gracias a Guillermo por la introducción. Efectivamente, nuestro trabajo como oficina de diseño es un trabajo de una escala muy diversa, muy grande. Efectivamente, esta frase de Albert Einstein me inspiró o me ha inspirado toda la carrera. Si quieres buscar resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y en esa diversidad de acción también hay una diversidad de escalas. Cuando era niño, tal vez ahorita no les voy a enseñar este circuito impreso y van a decir: oigan, este cuate está medio equivocado, pues estamos hablando de comida. Pero ya me entenderán por qué. Cuando era niño, mi abuelo fue el primer fabricante de circuitos impresos y pues si hubiese sido carpintero, pues tal vez yo hubiera sido ebanista. Así que a los 14, 17 años era bastante freak, bastante nerd de chavito. Entonces diseñaba este tipo de aparatos electrónicos, son los circuitos impresos. Pero en ese ejercicio que lo hacía todos los días y año tras año, me di cuenta que era integrar las cosas. Es decir, una computadora no es una computadora si no está integrado todos sus componentes. Es decir, está la pila, el teclado, la pantalla, todos los elementos.
Y aquí es cuando tiene que ver un poco con la cocina. Pasa lo mismo con los ingredientes. Pues un pastel no es la harina, no es el huevo, no es la vainilla, no es… Yo soy malísimo para la cocina, así que lo único que se me ocurre es un pastel de vainilla. Pero no es ni la receta ni tampoco los ingredientes por sí solos, es cuando se interconectan, cuando incluso a nivel molecular se interconectan y generan sabores. En el caso de los circuitos pasa exactamente lo mismo. Es hasta que se interconectan los componentes, entonces se llama computadora o teléfono, etcétera, ¿no? Creo que en el aspecto social pasa lo mismo, ¿no? Como individuos, mi querido Horacio. Así es, Ariel, y ese es uno de los temas, y yo te agradezco a ti, a Enrique y a todos los organizadores, porque es importante venir a platicar con todos estos estudiantes, chefs y gente muy reconocida sobre el tema de la cohesión social como integrador y cómo la comida y la historia y la tradición y los mercados y la gente y lo que decía Juan antes y todas las imágenes que vimos generan esa gran comunidad que hay en la Ciudad de México. Entonces, pues sin más preámbulo, creo que es importante rescatar el tema de la integración de cada uno de esos elementos en la construcción de una ciudad. Bueno, entonces, finalmente esta integración de elementos en esa primera etapa de mi quehacer como diseñador era integrar circuitos, era esta complejidad que pareciera algo más bien muy complicado, pero no es otra cosa más que interconectar cable 1 con cable 2 y listo, pero repetido por muchas veces. Eso pasó en mi juventud, chale, ya estoy diciendo que estoy ruco, pero bueno, sigo estando joven, pero más chavito, como de los 14 a los 25 años. Y después estudié arquitectura y diseño industrial. En 1998 tuve la gran fortuna de aprender arquitectura de un querido maestro mío, que es Ernesto Betancourt, y de mis grandes amigos de la universidad, en donde concursamos bajo la tutela de nuestro querido Ernesto el concurso para la rehabilitación del Zócalo en el año 1998. Cuando me invitan, porque yo era el bicho raro de mis amigos, todos arquitectos, yo diseñador, me invitan para desarrollar el mobiliario urbano, yo feliz entro y cuando me encuentro con esta escala, es decir, de hacer objetos que caben en la palma de tu mano, que son, mi retícula eran 3 milésimas de pulgada, es decir, casi un cabello humano, te encuentras con otra escala, que es esta, es la escala de la ciudad. Es una escala por completo diferente, sin embargo, cuando empezamos a ver estas imágenes, yo lo veía así, ¿no? Veía que todo es orden y todo igual es interconexión, que en lugar de tener un palacio de gobierno podía ser un procesador o en lugar de una memoria podía ser un museo. Y en fin, en lugar de una señal era el individuo que se movía de un lado al otro para generar otro tipo de resultados e interacciones. Creo que en el tema sociológico también pasa lo mismo, ¿no? Así es, digo, es un gran ejemplo el que pone Ariel, cómo los circuitos, las pilas, los circuitos, las ligas, si lo vemos así sobrepuesto, puede generar la misma comunidad. Y es por ello que al darnos cuenta, por otros sucesos, de cómo podíamos integrar todo el abasto de la Ciudad de México, de lo que representaba la Merced en este caso, y digo, me adelanto un poco a la presentación, veíamos cómo muchos de esos elementos están desarticulados y cómo a través de nuestra historia también lo vamos a ver ahorita, cómo se han ido integrando cada uno de esos procesos y poco a poco se ha ido construyendo sociedad. Y no hay cosa más importante para construir ciudad que considerar el tema social. Ya lo decía también hace rato Juan y ahorita Ariel. Entonces, con base en todo esto, el hacer comunidad en la Ciudad de México a través de lo que todos ustedes hacen, a través de la comida, a través de cada esquina, cada rincón, cada edificio, cada espacio, van generando que la comunidad se cohesione y eso es pues, algo bastante relevante para nuestra comunidad.
Sí, algo interesante cuando hacemos esta analogía con los circuitos son las interacciones que hay de los diferentes componentes. Ahorita que les platiqué de los circuitos y luego la ciudad, nos lleva como a una reflexión de que es de escala, ¿no? De lo chico a lo grande. Sin embargo, no es así. Es una estructura mucho más compleja en donde lo grande está conectado con lo más chico y lo chico puede estar conectado con lo mediano y con lo micro, o lo chico puede estar conectado directamente con lo grande. Es decir, el diseño también ocurre a esta escala urbana, pero también ocurre en una escala muy pequeña. Este es un proyecto donde mi querido Daniel Obadía, que es el expositor siguiente, es un proyecto en donde colaboramos de la mano, se llama Peltre, donde también el diseño tiene que ver. El diseño en realidad está en todas partes, en todas las escalas, desde el vaso hasta el mismo diseño del platillo en sus diferentes elementos. Y es esto lo que les quiero platicar de cómo la interacción, bueno, no sé, son los vasos, cómo en el circuito una resistencia está conectada con un procesador, que es lo más importante. Bueno, cómo un vaso se interconecta, no con el espacio, no con la mesa, no con la silla. Eso es lo que nosotros pensaríamos en un pensamiento lineal. En realidad el vaso se interconecta con una ciudad o con una plaza. Imagínense tomar un café en una plaza, en un parque. Y ahí es esa interconexión de la escala más mínima de un elemento con una macroescala. Y ahí es donde entonces empezamos a hablar de cómo hacemos ciudad para la gente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo construimos esta ciudad? A través de nuestros espacios públicos. Nuestros espacios públicos son precisamente esta interconexión intangible de las microescalas a las macroescalas. Un buen ejemplo es es el proyecto del High Line en Nueva York, no sé si lo conozcan. Es una recuperación sumamente exitosa en esta ciudad. Fue una línea elevada de tren que funcionó durante algunos años, luego quedó totalmente en desuso. La ciudad no sabía qué hacer con este espacio, si tirarlo o recuperarlo. Finalmente, a través de un concurso y de mucho esfuerzo por parte de los urban planners de Nueva York, se recupera un espacio que hoy en día no nada más le brinda un espacio público a la ciudad, sino que también detona economía, que es justo lo que se pretende con la Merced, ¿no? Así es. Si quieres, después del comercialazo. El comercialazo. Bueno, si quieres termina con… Pero es justo esta interconexión de donde, por eso decíamos de la mesa, puede ser de la banca, Domus Academy tiene esta de la cuchara a la ciudad. El diseño está desde este pequeño detalle como una banca, viendo el skyline de toda una ciudad. Es esa interacción. Y esa interacción la experimenta solamente un solo elemento, el ser humano. Debemos de pensar para el ser humano. Esta es nuestra escala cero. Si hubiese una regla universal para nosotros, porque para el universo es otra cosa, para nosotros somos el cero, más grande, más chico, pero todo está interconectado. Ahora, nos encanta hacer ejemplos de otros países y para no caer en esa vieja tradición, pues también tenemos casos de éxito en México, en donde el gobierno de la Ciudad de México, Seduvia, Autoridad de Espacio Público, inversión privada, los mismos locatarios de la calle Francisco Madero, han hecho de esta calle un caso sumamente exitoso en términos, no nada más de diseño, en términos de vida, ¿no? De integración social, de cómo hasta plusvalía, ¿no? Así es. Hace ya un poco más de una década, muchos de ustedes seguramente lo recordarán, se tomó la decisión de hacer peatonal la calle de Madero para generar una conexión desde la Plaza de la República, y ahorita les voy a decir por qué la importancia de la Merced. Se hizo la peatonalización de la calle de Madero, había desconfianza, incredulidad, y hoy pues es quizá uno de los metros cuadrados de tierra más caros que hay en la Ciudad de México. Se ha detonado economía, se han detonado
Se ha generado mucha comunidad, se han recuperado los espacios públicos y se ha logrado una conexión muy interesante desde la Plaza de la República, la Alameda, Madero, ahora 16 de septiembre, con la llegada al Zócalo, y ahorita nosotros estamos trabajando, se los contaremos más a detalle, hasta la parte de la Merced, atrás de Palacio Nacional es el barrio antiguo de la Merced, muy cerca de ahí se encuentran lugares muy emblemáticos de nuestra ciudad y donde la actividad que todos ustedes desempeñan cobra mucha fuerza y mucha relevancia. Sí, efectivamente, es un caso de éxito, no es lejano. Y bueno, ¿qué es la Merced hoy en día? ¿Qué fue? Más bien, ¿qué fue? ¿Qué es y qué puede ser la Merced? Yo creo que es el punto, ¿no? Así es, Ariel. Pues no les voy a tirar muchos rollos, seguramente muchos de ustedes son mucho más conocedores de lo que es y ha significado, pero pues es legendario el barrio, es legendaria la actividad, es legendario el comercio, es legendaria la importancia, sobre todo histórica y cultural. El último empuje fuerte que hubo a nivel ciudad se dio a mitad del siglo pasado, en los 50, 55, sobre todo con la inauguración de los grandes mercados de la nave mayor de Enrique del Moral, la nave menor y todo el conjunto que hoy conocemos. Ese es el diseño original, ese era el planteamiento, la planeación urbana, el diseño utilizado en un lugar que la relevancia era mayúscula en términos de abasto, mayúscula en términos de lo que significaba, recordemos, regresamos a la parte inicial, que cada uno de los productos que ahí se vende, de cada una de las actividades que ahí se desarrollan, de cada una de las personas que ahí habitaban y habitan, pues forman parte de todo el entramado que platicaba Ariel de los circuitos. Cada una de esas personas y actividades y productos forman parte de lo mismo. El día de hoy, la Merced es esto. Es un lugar que recibe alrededor de 200,000 personas diarias que van y generan vida, que van y compran mercancías. Son alrededor de 17,000 comerciantes los que ofrecen sus productos todos los días con una nobleza muy importante, pero que pues nos planteamos la necesidad de reordenar. ¿Cómo podemos hacer para recuperar el espacio público, para hacer más potente la economía local, sin perder la tradición, por el contrario, rescatando la historia y la cultura? Cada espacio y cada persona tiene mucho que contar y eso es lo que estamos generando y desarrollando, tomando como experiencias como la que decía Ariel y platicaba de Nueva York y de otras ciudades en el mundo. Así es. Por lo tanto, lanzamos un concurso de ideas, simplemente no me voy a detener tanto, pero lanzamos un concurso de ideas y curiosamente Ariel está en el equipo ganador. Este concurso de ideas lo que nos dio es una visión, hacia dónde debe de ir esto. Y ahorita nos encontramos junto con la Universidad Nacional y con todo el equipo ganador en la construcción de lo que será el plan maestro que se los presentaremos más o menos en septiembre, con una visión pues de más allá de 50 años, donde la participación y la actividad que ustedes desarrollan es fundamental. Así es, yo creo que el primer acercamiento de diseño y planteamiento urbano va dirigido hacia, o comenzó a estar dirigido hacia el diseño urbano, junto con estudios de impacto social, con el buen Héctor Castillo. Sin embargo, creo que, esto es a título personal, creo que este es su distrito, creo que este es el gran barrio de todas las personas que están en este auditorio. Creo que la Merced, el corazón, el espíritu, el alma de la Merced es el alimento, es el abasto, es el espacio en donde desde épocas prehispánicas llegaban en las chinampas, el alimento, después también en la colonia, después en la época moderna. Y bueno, de la Merced se hizo una extensión por el crecimiento urbano hacia la central de abastos que está prácticamente al lado, ¿no?
Cuando mi querido Enrique nos invita, creo que nos dio bastante emoción porque creo que este es un proyecto para ustedes, para la ciudad obviamente, para las personas que habitan, pero es un proyecto en donde creemos que la invitación está abierta para que todo este gremio construya una parte de la ciudad. Obviamente se tiene que rescatar el espacio público, se tiene que dignificar esta interconexión, estos espacios para volverlos atractivos y que la gente quiera estar ahí, en todas las escalas, urbana y hasta mobiliario urbano, que bueno, ahí está un poco de lo que nosotros hicimos. Sin embargo, aquí está el corredor que nos platicaba Horacio. Este es un corredor natural que se está haciendo, ¿no? Desde la Plaza de la República, Madero, ahora 16 de septiembre, y esto es lo que se está haciendo hoy en día como primera acción. Aquí está, y aquí está la Merced, para darnos una idea. Así es, cobra suficiente relevancia el asunto de que se conecta, repito, la Plaza de la República, la Alameda, Madero, el Zócalo, Palacio Nacional, y ya la continuidad es la que estamos empezando a trabajar ahorita. Vamos a empezar con la calle de Corregidora para poder conectar al Palacio de San Lázaro. Se van a hacer una infinidad de acciones, se están recuperando los espacios, se está reordenando, iniciando el reordenamiento del comercio, se están rehabilitando algunos espacios importantes y también rescatando y potenciando los mercados públicos de la zona, que son más de 10, y la importancia que cobra el corredor Corregidora, porque es ya, digamos, con esa parte conectaríamos ya totalmente en línea recta esa visión. Y un poco esa es pues la relevancia de venir a platicar con ustedes. Así es, Corregidora, bueno, ustedes saben, de hecho, entraba originalmente una conexión de agua en épocas de la colonia, después se cerró, así estaba hace algunos años, después se volvió a abrir a los automóviles, que es lo más aburrido del mundo, se vuelve una calle más. Y la gran pregunta del estar aquí es, ¿qué es lo que queremos que sea el corredor de Corregidora? Es un eje muy importante de la ciudad que va hacia el corazón de la ciudad en términos gastronómicos, que es la Merced. Y esto es una invitación a ustedes. ¿Por qué no integrarnos como componentes de una sociedad, ustedes, gobierno, iniciativa privada, a hacer un corredor culinario Corregidora? ¿Por qué no? La ciudad finalmente, las ciudades se construyen para la gente y por la gente sobre todo, es decir, todos nosotros. De hecho, esta plática se trata no de lo que estamos haciendo, sino de lo que podemos hacer todos nosotros para hacer una mejor ciudad. Muchas gracias. Simplemente invitarlos y provocarlos y que todo aquello que sea de su interés, que ustedes quieran emprender, que ustedes tengan las ideas, nosotros estamos obligados y a disposición para poder buscar las maneras de llevarlo a cabo. La invitación es a que construyamos ciudad, como decía Ariel, cuál es el éxito de este y el objeto también de este foro, y que con su gran potencial podamos ligar a la ciudad histórica, a la Merced, al centro de abasto más relevante que tenemos en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias.